a nuestros decanos. Antes de darle la palabra a Gustavo, me gustaría, para que todos ustedes puedan tener una noción de quiénes están a cargo de la diplomatura, contarles que Carlos Cristian Suero es abogado, es diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, es doctor por la UBA. Su tesis trató sobre la obtención de la prueba digital de terminales móviles, estándares constitucionales para la incorporación al proceso penal. Trabaja en la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es profesor invitado de nuestro doctorado y de la especialización en ciencias penales y ahora director de esta diplomatura. Gustavo Eduardo Abozo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, defensor de la Cámara en lo penal, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor de posgrados de Derecho Penal de la UBA, de la Austral, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad de El Salvador, director del suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal de la editorial El Dial y director de nuestra diplomatura. Abelardo Ignacio Nanclares es abogado, es diplomado en Análisis Económico del Derecho, es especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial por la Universidad de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, doctorando de nuestra universidad. Actualmente se desempeña en el Tribunal de Gestión Asociada Tributario de Mendoza y es profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías en nuestra facultad. La coordinación académica está a cargo de la doctora María Belén Linares, abogada por la Universidad de Belgrano, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, experta universitaria en victimología por la Universidad de Sevilla, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano y doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, premio extraordinario. Jefe de despacho de la Fiscalía ante Tribunal Oral en lo Penal Económico. Al invitado lo vamos a presentar luego, pero queríamos contarles para que vean quiénes están a cargo de esta diplomatura. Y ahora sí, para no demorar, le vamos a dar la palabra a Gustavo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar especialmente a los decanos, el doctor Diego Carbonell y el doctor Juan Antonio Zapata, que nos acompañan hoy en este lanzamiento de esta diplomatura en tecnologías exponenciales. Agradecer la participación de los codirectores, de la coordinadora y también del invitado que nos acompaña, que es un especialista en criptomoneda, el ingeniero Luis Canesa. El objetivo de esta reunión es informar a grandes rasgos cuáles son los lineamientos básicos de esta diplomatura. Y yo quisiera empezar, por las diferencias de esta diplomatura respecto de otras diplomaturas que se están hoy en día ofertando en otras casas de estudio. La primera, situación que uno tiene que tener en cuenta es que esta diplomatura no abarca solamente, se encierra en el derecho penal, sino que en un enfoque transversal abarca también lo que es el derecho laboral, el derecho civil. Como ustedes saben, hoy en día se utiliza un expediente digital, se ha dejado atrás el expediente escrito, ese famoso expediente o causa que uno tenía que llevar de un lado a otro. Esto ha dado paso, acelerado por la pandemia, a que la justicia en general se haya tenido que ayornar a las nuevas tecnologías, algo que se venía dando ya, yo digo tímidamente, pero la pandemia, si algo ha tenido de positivo dentro de tanta desgracia, ha sido que la justicia en particular y los abogados en general han tenido que adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. En este sentido, yo me voy a enfocar especialmente a lo que es el derecho penal. Después, quienes harán uso de la palabra también se referirán a otro tipo de temas. Pero el punto de vista del derecho penal me parece que es necesario recalcar lo siguiente. El enfoque que se va a seguir, sobre todo el enfoque metodológico, va a ser en un sentido de analizar, no desde el punto de vista horizontal, los tipos penales, que esto es algo repetitivo que se está dando, sino que a partir de las figuras penales que están reguladas en el Código Penal y aquellas que todavía no están reguladas y que deberían ser reguladas de lege ferenda, vamos a analizar en qué se compone, ¿no?, ese bien jurídico complejo. Cuando uno habla de cibercriminalidad, tiene que identificar dentro del campo justamente de esa criminalidad
cuáles son los intereses o los estados o las relaciones jurídicamente penales relevantes que merecen claramente un dispositivo especial o una codificación especial, ya que esos bienes jurídicos hoy en día se presentan como esenciales para la sociedad. Y si uno analiza, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, la prestación de servicios, aquellas empresas que ofrecen almacenamiento de datos, hoy en día algo que se está desarrollando, está en ciernes y que ha generado disputa desde el punto de vista no solo del derecho penal, también del derecho civil. ¿Qué pasa con los vehículos robotizados? ¿Qué pasa con esta idea que aparece futurista en muchas películas, pero que ya es una realidad en los Estados Unidos, cuando se utilizan vehículos que se conducen a través de distintos algoritmos o distintas formas de inteligencia artificial, como se denomina también, y podemos generar, digamos, distintos tipos de responsabilidad. ¿Quién responde ahí? ¿Responde la empresa? ¿Responde el conductor asistente que está a kilómetros del lugar donde se produce el accidente o el siniestro? El problema de las neurociencias y el problema también, que eso lo voy a dejar al especialista, al ingeniero Luis Canesa, el problema de las criptomonedas. Desde el punto de vista de derecho penal, las criptomonedas es una rara avis, primero porque en nuestro país, como se sabe, no hay una regulación muy específica, digamos, a diferencia de otros países donde está aceptado el uso de criptomonedas para la venta o la adquisición de bienes, etc. En nuestro país hay algunas billeteras virtuales, pero digamos, la regulación todavía está en ciernes. Pero lo que hay que analizar es el problema desde la dimensión penal, cómo se relaciona esto con el blanqueo de capitales. A su vez, cómo se relaciona esto con la responsabilidad penal de las empresas o aquellas instituciones que integran todo el sistema financiero y bancario de un país. Y el tema del blanqueo de capitales no es un problema meramente local, tampoco regional, es directamente internacional. ¿Por qué? Porque la globalización hoy en día, esa globalización o ese capitalismo tardío, llamados por algunos capitalismo de la vigilancia por otros, ha sido posible gracias a la expansión de Internet, gracias a la interacción que hay de manera informática entre los distintos actores que, ubicados en lugares muy distantes, sin reconocer límites geográficos ni políticos, pueden realizar actividades criminales dentro de lo que es las redes sociales. Entonces, el enfoque en sí es un enfoque desde el punto de vista muy innovador, diría yo, porque analiza distintos aspectos de lo que es esta realidad tecnológica, que es una realidad circundante. Nosotros, fíjense que hoy estamos utilizando una plataforma digital que se llama Zoom, que hace 2 años o 2 años y medio atrás, o incluso 3 años atrás, era impensable poder dar este tipo de clases. Yo estando en Buenos Aires, ustedes en Mendoza o en distintas partes de nuestro territorio, incluso en el extranjero, poder confluir todos en un mismo tiempo y espacio a los fines de poder comunicarlos. Entonces, esta realidad ya está presente. Ahora el problema es que el derecho está obligado ya a regular sobre esa nueva realidad. Yo siempre digo que el derecho penal es una herramienta de control social y como herramienta de control social se tiene que reflejar como imagen y semejanza de la sociedad a la que pretende regular. Nuestro derecho penal en particular está un poco a la saga de los problemas que se presentan en el marco de lo que se denomina comúnmente como la cibercriminalidad o la criminalidad informática. Por eso el objetivo de la diplomatura es ir analizando no solo las normas penales o los dispositivos que regulan cada una de las conductas o actividades que se relacionen con el uso de medios o dispositivos tecnológicos, sino también analizar desde el punto de vista constitucional cuál es el concepto de privacidad que tenemos nosotros. Claramente que el concepto de privacidad o intimidad previsto en esa conjugación del 18 y el 19 de nuestra Constitución, amparado o palancado por el 33 de los derechos no enumerados, que están, o derechos y garantías no enumerados en nuestra Constitución, merece un nuevo enfoque. No podemos seguir pretendiendo analizar estas manifestaciones delictivas en el campo tecnológico con una Constitución que, gracias a la interpretación dinámica prevista en el 33, debemos ayornarla. El problema es cómo lo hacemos. ¿Cuál es el concepto de privacidad que hoy tenemos? El concepto de privacidad es aquel que pensó Alberti, aquellos que elaboraron, redactaron nuestra Constitución, nuestra ley fundamental, 4 paredes, eso ha quedado claramente hoy en día frente al avance de las tecnologías en desuso. El aspecto constitucional es muy importante.
pero también el análisis dogmático de cada uno de los tipos penales y las propuestas de lege ferenda, insisto en esto, que es necesario que nuestro Código Penal, que ya cumplió 100 años, debe ayornarse e incorporar estas nuevas manifestaciones delictivas. Y desde el otro punto de vista, que también es muy importante y que muchas veces se olvida, son los aspectos procesales. Porque podemos tener la mejor constitución, el mejor código penal, pero si no tenemos una ley de procedimientos que esté también armonizando esa necesidad de actualizarse en definitiva frente a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el caso de la evidencia digital, acá el doctor Sueiro presentó su tesis doctoral sobre el problema esto de los dispositivos telefónicos de almacenamiento. ¿Qué pasa hoy en día? Un aparato telefónico tiene demasiada información sobre nosotros. Ahora, cuando se produce un caso de narcomenudeo, un caso de falsificación de documento o licencia, y hoy en día el proceso penal apunta inmediatamente al secuestro del celular. ¿Para qué? Como fuente probatoria, para obtener, digamos, prueba para ser utilizada en el proceso penal en contra de su titular. Ahora, ¿el juez, el fiscal, puede investigar de la forma que le plazca? ¿Cuál es el límite? ¿Está obligado, digamos, a utilizar cierto tipo de programas o algoritmos que identifiquen necesariamente cuáles son esos archivos de imágenes o videos o cuál es la comunicación que se quiere, digamos, en definitiva, hallar dentro de ese aparato? Esto, digamos, hay un análisis que tanto el doctor Sueiro como la doctora Linares, como el doctor Nanclares, nosotros lo vamos a realizar desde un punto de vista multidisciplinario y desde derecho comparado. Va a haber mucha jurisprudencia de los Estados Unidos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que es el Bundesgerichtshof o el Bundesverfassungsgericht, que es el Tribunal Constitucional alemán, porque esto se está discutiendo hoy en día. Hoy en día, digamos, la discusión que se está dando en todo el mundo es cómo regulamos las nuevas tecnologías, porque lo que yo regulo hoy, mañana ya es caduco, es pasado. Entonces, hay una necesidad imperiosa de regular estas nuevas tecnologías con vocación de futuro, pero claramente limitándonos a los progresos tecnológicos. Con esto no los quiero aburrir más, no quiero hacer, digamos, abuso de la palabra y quedo a disposición si tienen algún tipo de pregunta, etcétera, desde ya que quedo a su entera disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Nosotros sabemos que por compromisos que tenés asumidos debes retirarte, así que si alguien quiere hacerle alguna pregunta o tiene alguna duda, este es el momento, puede plantearla por el chat o si quiere puede levantar la mano y le damos la palabra. Tenemos unos 10 minutitos, si les parece bien, y si no, avanzamos con Cristian Sueiro, que también es director de esta diplomatura y nos va a contar un poco también por dónde vamos. En el chat yo no he visto ninguna pregunta por ahora, creo que has dejado más preguntas para nosotros que esperamos se puedan resolver o por lo menos repensar, porque resolverlas a veces no va a ser tan fácil, pero sumarnos a esto de pensar cómo resolver estas preguntas que se están dando en todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Cualquier cosa, si alguien nos llega a hacer una pregunta y vos no estás, no te preocupes, que la vamos a guardar y te la vamos a transmitir por... Bien, yo igual me quedo, hasta -4 me quedo. Así que no. Perfecto, muchas gracias. Cristian. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a ambos decanos, al doctor Diego Carbonell y al doctor Juan Antonio Zapata, tanto de la Facultad de Derecho como de Ciencias Económicas, por apostar a esta diplomatura, darnos un espacio, puntualmente a todo el equipo, a los codirectores, al doctor Gustavo Bozo, que puntualmente es una persona especializada hace años en estos temas, igual que el doctor Abelardo Nanclares, también a la coordinadora María Belén Linares, que puntualmente, pese a su juventud, tiene una gran formación y trata varios de estos temas puntuales de tecnología. Igualmente a Valentina Aricebaez, a cargo de la dirección de posgrado, que puntualmente nos dio el espacio, nos ayudó con todo su equipo, que puntualmente no quiero dejar de nombrar tanto a Romina, a Daniela y a todos los que hicieron posible la difusión
y estar hoy conectados. Y lógicamente a este invitado especial, que es el ingeniero Luis Canesa, que tiene la particular deferencia de, ante la invitación formulada por el decano, dar esta charla especial en torno a criptoactivos y puntualmente a algo que él luego, para dejar un poco más de expectativa, les va a contar más puntualmente. No quiero arrebatar mucho tiempo, sino que quiero complementar las palabras del doctor Gustavo Bozo en torno a qué expectativa tiene esta diplomatura, por qué tiene este nombre y a qué está dirigida. Ustedes, una de las preguntas que se deben haber formulado es ¿por qué se llama tecnologías exponenciales y qué guarda o a qué se refiere? El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, justamente con gran precisión, habló de la evolución que tuvieron las tecnologías en los distintos siglos y cómo en los últimos 2 siglos, y puntualmente, sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XXI, esto se aceleró. Muchos autores creen que la manera de hablar correctamente de la evolución tecnológica de nuestra especie son las 4 revoluciones industriales. La primera, en los años 1700, fines de 1700, impulsado por el motor a vapor, lo cual dio la posibilidad del desarrollo de medios de transporte y locomoción que superaran a la tracción a sangre, y también la producción industrial, es decir, los telares a vapor, los motores de barco a vapor, y así respectivamente del transporte. La segunda revolución industrial se da 100 años después, con la implementación de la electricidad, no solo a los medios de producción, sino a la iluminación de ciudades, y al desarrollo en lo que son directamente, puntualmente, la física y la química en la aplicación a la industria. Empieza la era de la electrificación y de la producción en serie. Cuando llegamos al siglo en el que todos nacimos, casi todos, voy a decirlo, esperando que sean del siglo XX, si hay algún precoz con tan solo 20 años que se anotó, lo felicito, a él lo podemos, o a ella lo podemos excluir momentáneamente porque no nació en el siglo pasado, pero quienes nacimos en el siglo pasado vimos la tercera revolución industrial y la vivimos, sin darnos cuenta porque las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, impulsaron esta tercera revolución industrial que muchos autores creen que terminó con la pandemia. Las tecnologías de la información y la comunicación permitieron puntualmente acortar distancias, como mencionaba el doctor Abozo, desarrollar información disponible que cambiara y empezara a modelar un nuevo sistema puntualmente de economía, lo que se llama infoeconomía, en donde la producción en serie es sustituida por producción a pedido y especializada, y que da lugar a la economía colaborativa. Y puntualmente estas tecnologías, las TIC, tuvieron su cese y dieron paso a las tecnologías exponenciales de las que vamos a hablar hoy. Las tecnologías exponenciales no es un nombre común, no es elegido azarosamente, sino que se debe a que las tecnologías de la información y la comunicación lograron en el último siglo, en el siglo XX, y en las 2 décadas de este siglo XXI, empezar a converger en otras 4 que las van a sustituir y superar. Se llaman a estas tecnologías exponenciales, puntualmente para hacer referencia por la doctrina, a 4 grandes grupos: a la biotecnología, a la nanotecnología, a la cognotecnología y a la infotecnología. Voy a brevemente mencionar qué abarca cada una y a qué aspira la diplomatura respecto a esto. La biotecnología implica la posibilidad del diseño biológico, una vez reconocido y mapeado el genoma humano en el siglo pasado, en la década del 90, y la posibilidad de alguna manera de ingerir sobre la biología humana y la biología animal mediante la modificación genética. Esto y la tecnología, puntualmente, de la información y la comunicación, se fusiona mediante biotecnología y permite, por ejemplo, la edición genética. No solo de animales, personas no humanas, y puntualmente de vegetales, sino que también en el reconocimiento de enfermedades y la asistencia previa para poder cambiar determinados genomas, puntualmente
y prevenir enfermedades que son de carácter hereditario. La nanotecnología también es otra tecnología transversal que abarca la posibilidad de diseñar tecnología a nivel nanométrico, esto es a nivel atómico o a nivel molecular. Esto incide en medicina porque permite la inserción, por ejemplo, de vacunas o de nanorobots dentro del cuerpo para puntualmente prevenir enfermedades. Incide en arquitectura y en ingeniería para el diseño de materiales, en infraestructura. Incide también en el desarrollo de mejores microprocesadores y mejor tecnología miniaturizada, y en distintas áreas, incluso en el área de la indumentaria, en el diseño de nuevos materiales de confección. La infotecnología es la madre de las tecnologías de la información y la comunicación, porque conjuntamente con las tecnologías telemáticas de la información y la comunicación alámbrica que conocíamos mediante los teléfonos y telégrafos, se suma la tecnología de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con el desarrollo de robótica, el desarrollo de inteligencia artificial, y lógicamente esto incide en todo un campo enorme que constituye, entre otros elementos que ha mencionado el doctor Bosso, en que en la próxima década vamos a estar en presencia, si ya no lo estamos respecto de algunas áreas, de vehículos autónomos, como pueden ser los vehículos autónomos como drones, o vehículos autónomos como pueden ser tanto trenes, aeronaves y vehículos terrestres como pueden ser autos o camiones. La inteligencia artificial implica la automatización y la posibilidad de delegar en organismos también autónomos determinadas actividades y forma parte de lo que se denomina infotecnología. La última de ellas, la cognotecnología, es el estudio neurológico emparentado con la infotecnología. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de desarrollos tales como interfaces cerebro-computadora, es decir, dispositivos que permiten, mediante control mental, manejar vehículos, es decir, mediante impulso cerebral, con determinados dispositivos, o controlar ordenadores y robots a distancia sin tener que utilizar la interfaz de teclado o de voz, solo con el empleo en las próximas 2 décadas de interfaces cerebro-computadoras como el que, si quieren, primordialmente y en un modelo prototípico, utilizaba Stephen Hopkins o personas con impedimento, producto de paraplegia, en donde podían enviar correos de voz, abrir puertas, encender aires acondicionados, conducir vehículos mediante el reconocimiento del impulso cerebral de las acciones que querían desempeñar. Todo esto gracias a que ese dispositivo de reconocimiento de impulso cerebral permite enviar señales de radiofrecuencia a otros dispositivos que tengan también microprocesadores y puedan reconocer este impulso. La cognotecnología también se va a extender a algo que ustedes deben estar escuchando en los últimos días, que es el desarrollo de realidad aumentada y de realidad virtual, en donde esto que tenemos acá, que como bien mencionó el codirector, Gustavo, que es el celular, que se ha convertido en el domicilio de toda esta información que tenemos a diario, va a empezar a ceder terreno a nuevos dispositivos de almacenamiento que no sean de uso manual, de que uno deba aportarlo y utilizar la interfaz manual. Me estoy refiriendo a que estos cascos neurales, tales como pueden ser cascos de realidad virtual, los Oculus que se utilizan para el metaverso, o puntualmente cascos que tengan que ver con interfaz cerebro-computadora para controlar drones, aviones o robots, es decir, en vez de que vaya un ser humano a limpiar un reactor nuclear como el de Chernobyl y se exponga a radiación, se puede enviar un robot conducido o controlado mediante interfaz cerebro-computadora, un casco, y mediante tecnologías ápticas, guantes, que permiten controlar la función manual de la máquina y conducir ese robot o avatar a un lugar en donde sería peligroso exponer a una persona. La problemática con estas 4 tecnologías es que no son individuales y están separadas en compartimentos estancos,
sino que se habla de la convergencia de ellas. Ellas convergen en un mismo plano. Todas estas tecnologías se potencian, se convierten en exponenciales, porque la tecnología no está aislada de la robótica, de la inteligencia artificial, de la biotecnología o de la nanotecnología. Todo lo contrario. Ellas convergen en nuevos elementos en donde puntualmente lo que vamos a ver es la gradual evolución, se plantean muchos autores, del ser humano en una nueva especie denominada transhumanismo, cuando empiece, para poder emular a máquinas y superar sus capacidades, empezar a instrumentar esta tecnología en su propio cuerpo. Si se dejara de usar en una década este teléfono para llevar vinchas o parecidos lentes de interfaz cerebro-computadora y de realidad aumentada, para incrementar nuestras capacidades, ya estamos en el plano de transición de transhumanismo a poshumanismo. Todo esto, ¿cómo impacta hoy? Para no hablar de futurismo o hacer puntualmente ciencia ficción y hablar de relatos de anticipación, cosas que sí pasan. Número 1, vamos a plantear 5 temas que se van a tratar en la diplomatura. La propiedad intelectual, la capacidad de crear obras, la creatividad y la generación de obras de arte, ¿es exclusivamente un acto de la especie humana o ya hay algoritmos que pueden diseñar y generar puntualmente obras que ya se presentan en el mercado y que se venden, por decirlo concretamente, a precios de millones de dólares, como 69.000 millones de dólares, una obra que se vendió en Christie's en marzo de 2021? Vamos a tratar qué son los, puntualmente, NFT, Non-Fungible Token, es decir, los bienes jurídicos intangibles o no tangibles, que son la creación de obras de arte puntualmente en la era digital. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se prevé regularlo en los países que ya han comenzado con estas designaciones? Y también con la generación de obras de arte, tanto musicales, pictóricas, pintura, utilizando la inteligencia artificial. ¿Y quiénes son los titulares de esos derechos? Los creadores del sistema de inteligencia artificial que crea esa obra, aquellos que puntualmente diseñaron el programa van a tener la titularidad, el programa en sí mismo, o si puntualmente no se le va a reconocer titularidad porque esos algoritmos que generan y crean esa inteligencia artificial para diseñar esas obras se basaron en conocimiento humano y por ende son la fusión de distintos autores. Otro tema que vamos a tratar, lógicamente, que lo vamos a dejar para que lo desarrolle en extenso como una invitación al ingeniero Luis Canessa, es el tema de lo que se denomina criptoeconomía. La irrupción desde el año 2009 de una moneda, o si quieren criptovalor, que sustituye al Estado-Nación y es la primera vez en donde se acuña un valor o criptoactivo por fuera de una nación. Siempre las naciones eran las encargadas de acuñar su moneda nacional y esto era una divisa. Las sucesivas crisis del capitalismo llevaron a que en el 2008, la última gran crisis, llevara de alguna manera a que se planteara un nuevo modelo económico con el sistema de criptomonedas, de difusión de un sistema algorítmico basado en plataforma blockchain, conocido como Bitcoin. Pero a eso le sucedieron un sinnúmero de ellas, luego fue Ethereum, y hoy existen más de 1.500 criptomonedas en el mercado, de las cuales podríamos decir que entre 60 y 70 son las relevantes. El tema de criptoactivos y cómo se maneja la economía de un Estado y la regulación de los distintos estados respecto a eso va a ser otro de los temas a encarar, no solo desde el derecho penal, no solo desde el derecho civil y desde la economía, sino de manera integral. Otro tercer tema que vamos a abordar interdisciplinariamente, lógicamente, va a ser la problemática de la edición biológica y de los neuroderechos. La problemática en el avance de definir y establecer límites de la bioética en torno a la modificación y manipulación del genoma,
y la problemática de nuevas tecnologías que puedan implicar, como dijo Gustavo Aboso, que no fue casual, que esta redefinición de derecho a la intimidad y privacidad, que hoy pasa por una definición de posprivacidad y derecho al anonimato, llegue a un extremo inusitado para la especie humana, que es la posibilidad de acceder a información dentro del cerebro, al pensamiento humano. Eso es lo que hoy muchos autores empiezan a solicitar a la ciencia jurídica, que es la regulación dentro de la bioética de los neuroderechos para evitar puntualmente injerencias a violación a la privacidad mental, que sería extraer información de alguien, del cerebro, o puntualmente la posibilidad de afectar la integridad mental de una persona o afectar la continuidad biológica insertándole imágenes, recuerdos y sensaciones inexistentes para modificar su personalidad. Un cuarto tema que vamos a tocar, que no es menor, es el impacto de la tecnología, de estas tecnologías de la era digital en el medio ambiente. A diferencia de lo que creemos cuando hablamos de la era digital, creemos que esta viene a salvar al planeta porque evita de alguna manera la deforestación y consumimos menos papel. Pero lo que no sabemos es que estas tecnologías insumen una gran cantidad de electricidad. La electricidad genera una gran cantidad de calor y emisión de dióxido de carbono, y que las grandes empresas tecnológicas hoy se están planteando cómo evitar este impacto ambiental conjuntamente con las naciones, producto de efectos poco deseados, como es el recalentamiento de los polos, producto del empleo de servidores cerca de ellos, y tratar de puntualmente descarbonizar la atmósfera producto del recalentamiento que genera constantemente estar utilizando una red que consume, para que se entienda, el 7% de la energía del mundo. El 7% de la energía mundial anual lo consume nada más que Internet. Y esto se duplica cuando hablamos de que Internet le sumamos el minado de criptomonedas, con lo cual se duplica un 14%. Otro tema que vamos a abordar conjuntamente con el impacto de la era digital, del impacto ambiental, van a ser lógicamente, como anunció, el impacto que tiene, además en el sistema económico, en el sistema jurídico, la necesidad de transformar este sistema con el expediente digital y la inserción de estas nuevas tecnologías inmersivas que hoy estamos usando como una videollamada, con el desarrollo exponencial de esa tecnología a lo que pueden ser puntualmente no solo la presencia de juicios penales virtuales o juicios civiles o juicios comerciales, sino con tecnologías inmersivas que puedan tener que ver con ya no solo tener una pantalla, sino la proyección de esas imágenes y de la persona holográficamente en otro espacio, y esto va a implicar lógicamente una redefinición de otros derechos. La extensión del ser digital, que ocurre con la muerte de una persona, y lógicamente redes sociales, criptomonedas en el mundo virtual o espacios que ha dejado en el mundo digital, si estos pueden ser heredados, hasta qué punto, si se puede acceder, si se pueden dejar como memoriales de estas personas en lo que es el ciberespacio. Con lo cual, lo que busca la diplomatura no es una mirada unidimensional, sino interdisciplinaria, y poder empezar a tratar temas que empiezan a aflorar y a presentarse tanto en el mundo jurídico como económico como relevantes. Bueno, no quiero quitar más tiempo, les agradezco por el espacio, no solo a la Universidad de Mendoza, a todo el cuerpo de directores, coordinadores y lógicamente el cuerpo de posgrado, sino a ustedes que se han tomado el tiempo en esta primera clase o charla presentación de escuchar por lo menos las palabras de los directores, y ahora sí darle lugar lógicamente a Valentina para si hay preguntas, o darle ya el espacio al ingeniero Canessa, que lógicamente va a ser mucho más interesante que la presentación de temas de la diplomatura, empezar a escuchar el desarrollo de un tema puntual. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Luis, ¿cómo estás? Mira,
Antes de empezar, porque me gustaría mucho, y perdón que te haya interrumpido, ahora te voy a dar la palabra, pero es que si no, no te voy a presentar, y realmente nos gustaría que quienes están hoy con nosotros tengan idea de que Luis Caniza es gerente general de Athena Bitcoin para Centroamérica, con su oficina central en El Salvador, que él cuenta con más de 35 años de experiencia como gerente en la industria de telecomunicaciones y tecnología de la información, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Es ingeniero, ha desarrollado funciones en área de ventas, de ingeniería, de desarrollo de mercado, canales y marketing, con especial conocimiento en productos y servicios emergentes. Es originario de nuestra ciudad de Mendoza, donde trabajó en su primera década relacionado con el ambiente universitario, logrando el primer enlace de Internet entre dos países. Actualmente está en Estados Unidos, ha trabajado en distintas empresas, entre ellas podemos citar Nortel, Airbus Defense and Space y Adistec Corp. Actualmente, como les dije, está en Athena Bitcoin desde el 2021 y es parte del grupo que implementó la ley de Bitcoin en El Salvador. Así que bueno, Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Por favor, solo quiero preguntar si se ve bien mi pantalla y si se me escucha bien. Se ve muy bien y se escucha bien también. Venía yo en el auto, venía del aeropuerto, como saben, nací en Mendoza, trabajo en El Salvador, vivo en Estados Unidos. Entonces estaba llegando a mi oficina, ayer fue el Día de la Madre aquí, que siempre es el 10, y es un día feriado, entonces aparecí hoy por la oficina. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Diego y el team de la Universidad de Mendoza. Justamente hace unos 10 días estuve por Mendoza y di una charla en la Universidad de Mendoza y también di una charla en la Universidad de Belgrano el jueves pasado. Así que bueno, pero estamos todos muy bien y vamos adelante. Mi charla, antes de empezar, quería poner primero, se habló mucho de inteligencia artificial, para algunos es algo muy nuevo, para mí no. En el año 87 publiqué mi primer trabajo de inteligencia artificial en la Universidad de Mendoza. Y esta slide la tenía escondida, pero como hablaron de temas que me apasionan, y creo que esta fue mi primer pasión, quería traerlo. Quizás me anote yo también en la diplomatura, ¿no? No sé si voy a tener el tiempo, pero me encantaría. El segundo punto es, sí, logré un enlace punto a punto, un enlace entre dos países latinoamericanos. Soy uno de los precursores del Internet, y muchos hablan de que el Internet produjo estas cosas, sí. Ahí podemos ver el primer email que salió de Mendoza, también previo al Internet. Esto era Pindel. No voy a entrar en mucho más detalles, solamente como estoy en las oficinas de Athena, estoy en un Experience Center, tiene una cámara 360, pero ella me sigue si yo me muevo y hablo. Y ven cajeros aquí y un montón de dispositivos. La compañía Athena es la cual yo trabajo, así que por eso pongo este slide. Vamos de lleno. Llegó el Internet y con eso la digitalización global. Lo que hemos visto en el mundo son los emails entrando, los archivos digitales, la música digital, la foto digital. De hecho, mi hobby es sacar fotos. Empecé con los rollitos y ahora lo digital. Y los mensajes instantáneos, como hicimos para coordinar muchas de nuestras actividades, el WhatsApp o el Telegram, ese tipo de cosas. Pero ¿por qué no el dinero digital? Bueno, el primer intento exitoso fue el Bitcoin. Como se dijo en mis dos colegas anteriores, no se sabe quién escribió el white paper que habla de esto. Su seudónimo es Satoshi Nakamoto. Y esto tiene muy pocos años. Podríamos decir que en el 2009 empezó el Bitcoin, que fue la primer criptoactivo que existió y por mucho tiempo el único, y después ahora hay muchos más. No es mi intención dar una clase de todos los detalles porque tenemos poco tiempo. Espero en el futuro poder volver a dar alguna charla más específica dentro de esta diplomatura. El ecosistema simplificado, para los que no estamos metidos en el tema de cripto, es complejo. Está la blockchain, que es el libro maestro donde se registran las operaciones, inviolable, que está distribuido alrededor del mundo y demás.
está el exchange, que es a donde uno cambia moneda fiduciaria o la moneda emitida por países para comprar criptoactivos. Están las wallets, que son las billeteras electrónicas, donde uno guarda las claves privadas, si son de clave privada o si son de custodia, graba el acceso al lugar a donde están esas claves privadas. Está el mundo fiat, que es el mundo de los billetes emitidos por estados, y las normativas de anti-lavado de dinero, que son muy importantes, y también el tema de conozca a su cliente, ¿no? KYC, como se dice en inglés. A mí me resultó fácil explicar esto. Hace 3 semanas estuve en el Senado de México hablando con muchos senadores. De hecho, me invitaron al pleno del Senado. Y yo les comentaba que lo que hay que entender es que esto es como pasó con los taxis y los Uber, ¿no? El mundo tradicional es un mundo basado en los taxis, y lo que está viniendo son los Uber. Yo digo lo que están viniendo, en realidad estoy convencido que esto ya llegó, voy a contar eso un poco más adelante, pero hay que tener la mente abierta, ¿no? Los taxis sirvieron muchísimo durante muchos años, pero la tecnología les pasó por arriba y ahora están los Uber que están en el medio. Entonces tenemos el sistema bancario tradicional con todos los aciertos históricos y la tecnología nueva que trae otra manera de ver las cosas de una manera más eficaz, más eficiente, más justa, más transparente, más traciable, más y más. Y bueno, hay un conflicto entre estas dos entidades, ¿no? El mundo tradicional y el mundo cripto, como lo vemos en Argentina, donde por un día el banco, un banco de renombre emite, salió en toda la prensa esto, emite que va a recibir cripto y 2 días después el Banco Central de la República Argentina dice que no puede. Es un choque inmediato. ¿Quién no conoce el Colchón Bank? En el caso de nosotros los mendocinos, cuando yo vivía en Mendoza, juntaba dólares, los guardaba en alguna latita, también juntaba pesos chilenos para irme a Chile, pero esos dólares, esos pesos, que jocosamente lo llamamos el Colchón Bank, tiene un efecto que es que esa moneda va perdiendo el valor, incluido el dólar. Yo no puedo comprar con los dólares lo mismo que compraba antes, y eso es una moneda inflacionaria. Cada vez puedo comprar menos con la misma cantidad de dólares a medida que pasan los años. En cambio, aparece el Bitcoin como una moneda deflacionaria, y digo moneda porque yo estoy aquí en El Salvador hoy, a donde yo es una moneda de uso legal. O sea, acá no es un criptoactivo, no hay capital gain. Acá es moneda de uso corriente. Yo puedo ir a Walmart y comprar mi cerveza con Bitcoin. O puedo ir a cualquier lado y comprar lo que quiera con Bitcoin, ¿no? Después voy a contar un poco eso. Entonces, esto tiene sus temas. Uno es que el bloque para grabar las transacciones es cada 10 minutos, lo cual hace que no sea muy ágil si yo estoy en la cola de Walmart, ¿no? Y sabemos que hay un número finito de emisión de Bitcoin, que es 21 millones, y hoy en día hemos hecho 19 millones, y cada vez se hace la mitad de la mitad de la mitad, con lo cual el último Satoshi, como se le llama, un Satoshi es 1 sobre 1 millón de Bitcoin, va a ser emitido en el 2140. Esto, lo que quiero que les llame la atención es que el Bitcoin, pese a que hace unas variaciones muy grandes, de hecho hay varios de mis compañeros que anoche no pudieron dormir porque bajó muchísimo, estuvieron toda la noche haciendo trading, algunos ganan mucho dinero haciendo eso, otros no, pero bueno, el hecho es que a la larga, en un tiempo largo, el Bitcoin siempre ha estado subiendo, ¿no? Voy a contar un poco la experiencia de El Salvador. Una nueva era ha empezado, es un poco el nombre de la charla que yo he estado dando por Argentina, en la Belgrano, en la Mendoza, en estos días. El 7 de septiembre, lo que hizo es entrar en vigor la ley Bitcoin en El Salvador. La próxima slide me va a mostrar la ley. Y esto es como dijeron también mis antecesores en esta charla, es como ponerle vapor a los telares. Se produjo un antes y un después muy trascendental de este hecho.
Pese a que El Salvador indudablemente es un país pequeño, el mayor denso de América, tiene 6.400.000 habitantes en El Salvador, 3 millones fuera de El Salvador, casi todos en Estados Unidos, genera esta ley y a todo le llama chivo. Chivo es como decir chévere, agradable, lindo. Entonces acá está la Chivo Wallet, los chivos cajeros, los chivos punto de venta. De hecho, acá atrás tengo un par de chivos cajeros y el otro es un cajero marca Tela, ¿no? Y entonces este proyecto es un proyecto muy interesante, el cual fui convocado. Y ahora, bueno, El Salvador está en vivo y tiene un montón de cosas que voy a contar adelante. Para hacer un resumen de lo más fuerte de lo que fue este proyecto, hicimos 4 millones de wallets en 40 días. Eso es el resumen del proyecto en una sola slide. Ustedes tienen que entender que 4 millones de billeteras electrónicas es un número enorme y lo pusimos en marcha en 40 días. Esto tiene muchas implicancias sociales, muchas implicancias laborales y demás que podemos discutir durante esta diplomatura. La ley Bitcoin no es una ley muy difícil, ni muy compleja, ni muy larga. Es una ley muy simple. Tiene 16 artículos. Por supuesto que las reglamentaciones son mucho más extensas, especialmente por el tema del lavado de dinero y del tema financiero y cómo hay que controlar esto. En mi oficina ya tengo 3. Somos la oficina más grande de cripto de Centroamérica y ya tengo 3 abogados, así que les puedo contar que hay muchas para ver aquí. O sea que, de hecho, en la convocatoria la que le hizo Diego, que también es abogado, así que bueno, seguimos necesitando de ellos. El hecho es que lo que dice la ley en pocas palabras es que el Bitcoin es moneda de uso corriente o legal y lo que no muchos saben es que en El Salvador hace más de 20 años que el dólar es la moneda de uso. O sea, El Salvador no tiene maquinita, para decirlo de otra manera. En El Salvador hay dólares. Desde hace 22 años es el dólar y desde el año pasado también el Bitcoin. Y uno puede intercambiar dólares con Bitcoin como uno quiera sin tener un tema complicado en ese asunto, ¿no? Esto es el video del momento cero, cuando la ley salió en vivo. Toda esta gente que está aquí, creo que el audio no está, no sé si no creo que lo estén escuchando, pero ahí es cuando salió y nosotros, todos los que estuvimos ahí, disculpen, voy para el otro lado, todos los que estuvimos ahí nos consideramos los chivo makers, somos los que hicimos posible esta ley. Somos como 100 personas que de diferentes partes del mundo, la mayoría son de la empresa donde yo estoy, pero hubo de otras empresas y también del gobierno que hicieron posible que esta ley saliera en vivo. Y ahí es donde nosotros nos transformamos en los chivo makers. ¿Cómo fue? ¿Fue el dólar? No. ¿Fue la fintech? No. ¿Fue Western Union? Western Union es el mejor representante de las remesas. Voy a hablar de remesas en un rato. ¿Fue el Banco Mundial o los bancos, el Fondo Monetario? No. Fue el Bitcoin. Y en realidad fue la confianza que la gente le ha brindado a una moneda como el Bitcoin. Eso fue lo que hizo este gran cambio. Por supuesto, hubo un presidente, una ley que lo hizo, pero si no hubiera visto la confianza en el Bitcoin, no se hubiera hecho esta ley. Eso produjo una fuerte inclusión financiera. A 3 semanas de haber lanzado esta ley, ya se habían registrado más de 2.1 millón de salvadoreños, habían activado la Chivo Wallet en 3 semanas, y eso significa más que todos los bancos de El Salvador combinados en toda la historia. O sea que en 3 semanas logramos lo mismo que todos los bancos en toda la historia de El Salvador. Este es un Twitter del presidente Bukele. Entonces la ley sale, es el único país del mundo donde está hoy en día esto. Hay otros países viniendo, como la República Central de África, CDRA, y algunos otros, pero la única que está realmente aprobada hoy y que también está en vivo es la CRA.
Nosotros trabajamos en muchos otros proyectos y va a ser interesante también discutir y compartir esta experiencia con ustedes, porque cada país tiene su propia manera de ver este tema. Entonces, el caso de El Salvador es muy sencillo. Nosotros hicimos un ecosistema. Ese ecosistema está formado por varios componentes. Voy a tratar de contarlos muy rápidamente. El primer componente es la billetera. La billetera está pensada solamente para gente de El Salvador. Esta billetera se llama Chivo, como dije, todos Chivo. Y una billetera, acá tengo una. Esta billetera es bimoneda, tiene por un lado los dólares y por el otro lado los bitcoins. Y lo importante es que para la gente común esto es muy fácil de usar, tiene soporte en español, está todo en español y no hay comisión como las otras billeteras que puede haber. No hay comisión tampoco para las empresas, porque no solamente el archivo wallet para las personas, sino también para los merchants, como le llaman acá o se llama en la jerga, que son empresas, y también los puntos de venta como el POS, donde uno puede comprar en un supermercado usando como si fuese un POS de tarjeta de crédito. Pero un segundo, acá tengo un POS en mi valija. De hecho, este POS que tengo aquí en mi valija es el que usé en la Universidad de Mendoza, con lo cual hicimos la primera transacción cripto en la Universidad de Mendoza, y para que no se... La UBA no fui, pero con gusto voy a la UBA también cuando vuelva. Hicimos también la primera transacción cripto en la Universidad de Belgrano. Estos dispositivos permiten que uno vaya y compre. También nosotros como empresa tenemos nuestra propia pasarela de pago a nivel de otros países, porque la realidad es que Chivo solamente está en El Salvador, pero ¿qué pasa en otros países? Bueno, ya cada vez más empresas se están cerrando con nosotros para hacer operaciones que la gente pueda pagar en cripto directamente. Y acá cabe destacar cómo piensa mi hijo en Estados Unidos. Él tiene una billetera que tiene, por un lado, monedas fiduciarias, dólar, yen y demás. Por el otro lado, tiene criptos, activos, Bitcoin, Shiba, Dogecoin, la que quieran. Y por el otro lado, tiene tokenizados acciones, o sea, pedacitos de acciones como Tesla, Apple, y también tiene tokenizados de metales, ¿ok? Como oro. ¿Y qué pasa cuando se juntan? El primero, cuando recibe el salario, dice, uy, el dólar está en crisis, hay una inflación. Entonces lo pasa todo a yen para cubrirse de esa situación. Y cuando se junta con sus amigos van a comer, o van a hacer alguna actividad, uno paga y el otro le repaga a él. Entonces dice, bueno, vos me pagaste la hamburguesa, te debo 5,35, pero no tengo dólar. Ah, tengo yen. No, yen no tengo. A ver, pero pásame Tesla. Entonces le pasa a Tesla. Lo que quiero decir es que qué moneda usar para pagar o para comercializar, sea a nivel de un grupo de amigos o sea algo empresarial, ya no va a ser exclusivamente de uno solo tipo de moneda. Eso tiene implicancias tremendas, especialmente desde el punto de vista de la legislación que tiene que acompañar y la regulación. La regulación siempre viene después de que el producto exista, ¿no? Pero bueno, es algo que viene. Pusimos 200 cajeros en El Salvador inicialmente. Estos cajeros, a la vez pusimos 55 cajeros en Estados Unidos, y esto tiene que ver con el sistema de remesas. El Salvador recibe 7.400 millones de dólares al año en remesas de gente que vive en El Salvador que ayuda a su familia gente que vive en Estados Unidos que ayuda a su familia en El Salvador. Esto representa más o menos 20 millones al día de remesas. Y bueno, aquí, como mostré, siempre hago esta salvedad. Ahí estoy con Milena, que es la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, cuando inauguramos el cajero en la Bitcoin Conference de este año. Y ella, yo le tuve que regalar mi gorra de Chivo y ella me regaló la bandera, que es la bandera que presenté en la charla que di en la Universidad de Mendoza y en la de Belgrano. Bueno, para hacer el cuento, este es un sistema
que permite que alguien ponga el dinero, por ejemplo, en Los Ángeles y aparezca en la billetera de su abuelita en algún pueblo de El Salvador. Esa persona puede con ese dinero ir a un cajero y retirar los dólares, o puede ir a una tienda y comprar sus alimentos. Esto es un neobank muy grande, muy importante, que tiene implicancias sociales, especialmente de lo que es la inclusión financiera a sectores desprotegidos, ¿no? Y es algo que a todos los políticos en general les interesa. Con esto nosotros llegamos a hacer 1 millón de transacciones de cajeros chivos en El Salvador, terminando el mes pasado, lo cual es un numerazo, lo cual indica el éxito del proyecto, una de las maneras de medir el éxito del proyecto. Para entender cómo nosotros vemos el ecosistema para un país, con los cuales ya estamos, con otros países ya estamos trabajando, tenemos los cajeros, tenemos las billeteras, tenemos los puntos de ventas, tenemos Vanguard, que es la manera que nosotros llamamos a los sistemas de recibir salario en Bitcoin, en criptomonedas, es algo que se está poniendo cada vez más de moda. Tenemos los OTC, que es venta over the counter de criptos, especialmente para bienes raíces. En El Salvador viene alguien de afuera, trae Bitcoin, quiere comprar una propiedad, la gente que la vende dice que quiere recibir $2. En la integración con grandes gobiernos, el sistema de servicio, el call center, servicio técnico, mantenimiento y demás, y el tema de las remesas. Claramente con una línea muy clara de educación y comunicación, que a veces no se puede dar en las velocidades con que los políticos quieren hacerlo, como fue el caso de El Salvador. Esto produjo en El Salvador, otra manera de ver los beneficios, es la primera vez en la historia de El Salvador que tuvo un crecimiento de 2 dígitos, nunca lo había tenido, no lo había tenido con el dólar, y sí lo tuvo después entonces esto salió en los diarios en noviembre del año pasado, cuando fue las conferencias. Para ir, un antecedente de este proyecto es Bitcoin Beach, un proyecto que nace en 2019, en una comunidad del Zonte, en una zona que la gente vaya a cesar, y que por el tema de la pandemia se había ido desapareciendo el turismo, con lo cual la economía estaba muy compleja, pero una persona, Peter, de apellido Peterson, de California, que tiene muchos Bitcoin, quiso ayudar a la economía local, entonces pidiéndole que la manera de ayudarlo era que iba a dar Bitcoin a cambio que hicieran ciertos trabajos, ciertas cosas, siempre y cuando lo pudieran usar como una economía de Bitcoin. O sea, no es que lo transformen en peso y sigan trabajando en peso. Cuando digo peso, en El Salvador es dólar. Y nosotros fuimos al Zonte, entonces una zona muy, muy importante desde el punto de vista histórico, por el efecto que produjo después como un antecedente a todos los proyectos Bitcoin de muchos lugares del mundo. Y ahí hay un cajero, que fue el primer cajero en El Salvador que nosotros instalamos. Y bueno, a mí me tocó ir a la charla que dio el presidente de cierre del Congreso el año pasado en el Zonte, y fui con la Bitcoineta, que es este vehículo que donamos a la Bitcoin Beach para promocionar el Bitcoin acá en El Salvador. Cuando ven esto, es el anuncio del presidente. Ahí está el presidente Bukele, una persona joven, ahí con la gorra puesta al revés, es donde anunció la Bitcoin City. Está generando un lugar a donde se pueda hacer como una especie de Silicon Valley o un centro de financiamiento muy fuerte. Para que no quede duda, la Casa Presidencial emitió un tweet con mi foto, que estaba ahí filmándolo, y fui tapa del diario, en el circulito colorado estoy yo. Así que bueno, así que acá estamos, pero esto continúa, la saga continúa, como dicen acá, y vamos para adelante. Mi mensaje más fuerte es que el tsunami cripto ya llegó. Esto no es que va a llegar, esto ya llegó. Hubo un premio de Fórmula 1 ahora en Miami, ya se llama Crypto.com. Es fácil saber que es .crypto por el nombre de la compañía, pero fíjense esto. La gorra del señor este que ha sido 7 veces campeón de Fórmula 1, ¿cuánto sale poner FTX en su gorra? ¿Cuánto sale cambiar el nombre de la American Airlines Arena, donde fui a ver finales de la NBA y ahora se llama FTX Arena? ¿Quiénes de ustedes saben quién es FTX?
Bueno, FTX es un exchange, o el tercer exchange del mundo, que se creó en el 2019. O sea, las universidades tienen décadas en Argentina, en la Universidad de Mendoza, y esta gente tiene 2 o 3 años. El dueño de este exchange es un muchacho, digo muchacho, para mi edad, 31 años y tiene 29 millones de dólares. Esto ya está, no es que va a venir. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, porque todavía no estamos tan metidos en la criptocultura. Es un desafío bien importante que yo tuve que ganar, pues yo vengo formado del mundo corporativo, siempre en cosas emergentes, pero en el mundo corporativo. Bueno, yo nunca digo una de adiós, porque siempre continúo, pero abro para que hagan preguntas. No sé si pueden abrir los micrófonos o como ustedes quieran. Si se hace mucho lío, lo hacemos por chat. Debe haber alguna ya en el chat. Así que si quieren hacer alguna pregunta, adelante, por favor. O algún comentario. Luis, ¿podrías dejar de presentar? Así volvemos a ver las pantallitas, ¿te parece? Perfecto. Ahí estoy. Ahí está. Bien, ahí está. Primero, Luis, agradecerte el compartir con nosotros tu experiencia. Es muy importante. Por ahí, como vos decías, esto ya llegó, uno lo ve muy lejano, y saber que sos de Mendoza, que estuviste acá hace muy poco, y dónde estás y qué estás haciendo, nos hace ser más conscientes de que esa realidad llegó. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Creo que sería interesante que aprovechen esta oportunidad para hacer alguna consulta o algo. También está Cristian a disposición, o el mismo Cristian. Bueno, nosotros los dejamos abiertos a ello. Pueden preguntar por el chat, pueden levantar la mano, abrir el micrófono. ¿Ahí alguien se animó? Ok, hay una pregunta que no está incompleta, pero dice, buenas tardes, yo quiero saber cuál es el respaldo de la moneda. Interesante. Desde el año de la década del 70 el dólar no tiene ningún respaldo, es solamente la confianza. Y desde el 2019 el encaje mínimo en un banco en los Estados Unidos es 0, antes era el 1%. O sea que pueden prestar el 100% de lo que reciben. Por lo cual no hay respaldo, es la confianza lo que hace que la moneda. Y si nos ponemos más puristas, que yo no lo soy, ¿cuál es el respaldo del oro? Solamente lo convenido entre nosotros o la confianza que le demos. El tema es que hay muchos países donde la emisión de billetes no tiene ningún valor porque la gente no tiene ninguna confianza. Nosotros en Argentina estamos en un país intermedio, pero este es un billete de hace muy poquito, de $500.000 de pesos venezolanos del 2020. $500.000. Lo tengo nuevito y me lo regaló un venezolano. Y si vamos a países de África, peor, porque nadie tiene confianza en los billetes. Prácticamente ya no los hay, porque no los quieren ni recibir. Entonces, es mucho más profundo, pero esa es la realidad. Hay otra, dice, perdón, estoy sin micrófono, quería consultar cuál es la situación en El Salvador con la suba y baja del Bitcoin. Buena pregunta. En realidad existen las dos monedas. Uno elige con cuál trabajar. Pero cuando yo voy al supermercado a comprar, las empresas no están esperando recibir los bitcoins, sino que los pagan con bitcoin, quien va a pagar, pero el que recibe, la empresa recibe los dólares. Te lo explico muy sencillo. Mirá y pensá que yo soy japonés. Ya sé que es difícil eso, pero pensá que soy japonés. Y tengo una tarjeta de débito Visa en yen. Y voy a un supermercado a comprar mi cerveza. Siempre, todas las charlas digo el mismo número, 5,35 mi cerveza. Entonces, cuando yo pago, si yo soy japonés, yo estoy pensando en yen y a mí me están sacando de mi cuenta de Japón en yen. El supermercado que recibe en Argentina, pesos argentinos, bueno, exactamente igual es el proceso con los bitcoins. O sea, normalmente las empresas no
se quedan con los bitcoins, sino que eligen, digo normalmente porque algunas lo hacen de otra manera, eligen como una manera más de recibir un pago. Tienen las tarjetas de crédito, tienen Mercado Pago, tienen la gente de Lemon, y ahora tienen Bitcoin y Bitcoin Live y Bitcoin Cash y qué sé yo cuál otra, ¿no? Espero haberla salvado. Ok, ¿cómo manejo la otra pregunta? A ver si me está bien. Luis, si querés, para que no se pase ninguna, yo las estoy leyendo. Entonces, la siguiente pregunta decía, buenas tardes, la volatilidad de la moneda digital depende de los grandes empresarios y o también de las políticas de Estado. Pregunta, eso es lo que pregunta. ¿Cómo se hace para generar confianza? Ok, bueno, la mejor manera de generar confianza es tener reglas de juego claras y que se respeten. En el caso del Bitcoin, porque estoy hablando de El Salvador, está muy claro cómo funciona. Otros criptoactivos han sido creados y no son descentralizados, sino que hay una empresa que lo ha creado, con lo cual esa empresa puede hacer que suba o baje o hacer ciertas cosas. No estoy diciendo que esté mal crear un criptoactivo así, porque puede ser para ayudar, no sé, a los 2 elefantes que están saliendo de Mendoza para ir a la reserva en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, claramente tiene una finalidad y hay una asociación atrás para crear eso. Sino que como moneda lo que buscamos es que no sea, que sea lo más transparente posible. Dígase también en muchos países evitar la maquinita, ¿no? Ahora, hay otra manera también de verlo. Las políticas de los gobiernos impactan, sí, porque hoy en día están prohibiéndolo en muchos gobiernos. En Estados Unidos algunos estados lo permiten, otros no. Y en El Salvador es moneda de uso legal, con lo cual no es un criptoactivo, sino no se paga impuesto a la ganancia sobre ese bien, porque es una moneda. Lo que voy es que todo depende de todo. Si hay guerra y todo lo más, impacta. Pero esto no hay un dueño que pueda hacer que cambie, como la acción de una empresa que puede emitir, si un directivo mete la pata o hace un producto bueno, por llamar algo, ¿no? Algo, dos extremos. Así que bueno, no hay un... Sí, impacta todo, pero no hay un dueño, es descentralizado. Bien, muchísimas gracias. Como las preguntas las están haciendo por el chat, y Luis lo está contestando en vivo, si a alguien que hizo la pregunta le surge una nueva pregunta, lo puede volver a poner en el chat o abrir el micrófono. Otra consulta que te hacían es cómo se maneja lo relacionado con la prevención del lavado de dinero. Excelente pregunta. Si hoy en día tuviéramos que crear el dinero fiduciario, o sea, el dinero como hay hoy en día en los países, las leyes no nos permitirían crearlo. Parece una tontera lo que estoy diciendo. Escuchen bien. Si yo hoy tuviera que hacer que en Argentina se vote cómo es el peso, nadie lo votaría. Porque no es traceable, no puedo saber dónde está, no puedo saber para qué se usa, no puedo emitir cuando quiera. En Argentina recordemos que tuvimos pesos duplicados, con números de serie duplicados. O sea, imagínense que es un descontrol. Las cripto, en el caso del Bitcoin, es completamente, todo está registrado en la blockchain, todo es público y todo es traceable. Tal es el caso que en una de mis charlas di una experiencia. En el 2016 se robaron 120.000 Bitcoin, eran 71 millones de dólares, y los trataron de mover ahora fuera de, o sea, los estuvieron moviendo y sabían que lo estaban moviendo, pero cuando los quisieron hacer plata, automáticamente el gobierno de Estados Unidos los pudo agarrar, porque todas las transacciones en la blockchain son registrables y públicas, ¿ok? Y traceables, todo está bien clarito. Hay gente que piensa que eso, hay una deformación por parte de las, ¿se acuerdan los taxis y los Uber? Los taxis dicen barbaridades de los Uber. Bueno, en este mercado pasa lo mismo. Mucha gente diciendo barbaridades de los criptos, pero en la realidad nosotros estamos regulados. Mi empresa, por ejemplo, en Estados Unidos es una empresa que cotiza en bolsa. Yo tengo regulaciones, sigo los mismos procesos de lavado de dinero que un banco, pero puedo decir a dónde está el dinero todo el tiempo, y si no lo digo, lo pueden hacer con solamente leer la blockchain. Es un tema más largo, pero se puede mostrar eso en una presentación. Fantástico.
Otra pregunta es, ¿cuál sería la comisión por la transacción? Creo que esa pregunta te la hicieron cuando estabas comprando cerveza con yenes, así que creo que va por ahí la pregunta. Hay varias cosas. Primero, el sistema Chivo, que es el del gobierno de El Salvador, el sistema está subvencionado por el Estado, las transacciones no tienen costo. Para los sistemas que no están subvencionados, por ejemplo, la gente de Electra del Grupo Salina en México, que usa nuestra pasarela de pago, la gente va y paga, nosotros cobramos una comisión del orden de magnitud y similaridad, o si va la palabra, tengo que tener cuidado cuando hablo en las universidades con las palabras nuevas que inventamos acá, es similar a lo que es una transacción de tarjeta de crédito. O sea, la pasarela de pago cobra, se queda con unos por ciento para hacer ese tema. Lo mismo pasa cuando uno paga una Visa o Mastercard, ¿no? O sea, que no es muy diferente a eso. Cuando uno hace una transacción, aparte de ganar unos pesos, porque me tiene que pagar el sueldo a mí, aparte de eso, existe un pago a el registro en la blockchain, y ahí hay dos maneras de verlo. Hay un pago por los mineros que hacen el registro, que reciben, el que mina recibe los Bitcoin por haber hecho el bloque y recibe también un dinero por las transacciones. Cada uno que hace una transacción le paga a ese grupo un pequeño un porcentaje de dinero para hacer eso. Entonces, está compuesto por varios componentes, pero en resumen es del orden de una transacción de tarjeta de crédito. Bien, acá voy a leer tal cual la pregunta. Decía, ¿cuál será la influencia de los oráculos en Bitcoin en el futuro? Bueno, siempre hay un oráculo. Esto es un tema de las personas, o sea, creo que siempre seguimos a alguien y esa persona probablemente somos impactados, seguimos a nuestros padres en nuestra primera época de vida y a nuestros amigos y nos llevan a jugar rugby, como hablaba con Diego, el amigo de la vuelta me llevó a mí un día a jugar rugby y después me quedé jugando. Bueno, las cosas que siempre estamos impactados por personas o por hechos, por cosas, así que eso es inevitable. ¿Cómo impacta eso? Los líderes se hacen líderes. Acá en El Salvador, el presidente de El Salvador el año pasado tenía 93% de aceptación, ahora tiene 85%. Eso es un oráculo también, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Bien, tenemos 2 preguntas más y si alguien se anima, 3, porque también vamos a respetar los tiempos y vamos a dejar algunas preguntas para más adelante. De las 2 que ya tenemos es, ¿por qué todavía no hay aceptación del Bitcoin por parte de las autoridades mayores del Estado argentino? Desconocimiento, miedo, no conviene. Bueno, ¿Qué opinás? Esa es la pregunta. Creo que hay varias partes. Primero, que el Bitcoin no está en una zona gris. Por eso creo que este tipo de actividades que organiza la Universidad de Mendoza está clarísimo que va a ayudar a tener una conciencia de este tipo de tecnología y va a servir para las regulaciones o para nuevas leyes que tengan que salir. Indudablemente no quieren perder los políticos, o la mayoría de los políticos, por lo que se ve, no quieren perder el tema de la maquinita de emitir dinero, ¿no? El Bitcoin no permite eso. Y segundo, en Argentina sí se pueden hacer transacciones en Bitcoin. Nosotros tenemos 12 cajeros en el área de Buenos Aires y también estuve en un bar en Buenos Aires y tomé un café y lo pagué con Bitcoin. Y sí se puede, lo que pasa es que todavía no es masivo. Todavía falta que la adopción, que deje de ser una adopción para unos pocos y sea algo más amplio. Esto creo que estamos, como les mostré recién, esto ya llegó y va a ser cada vez más fácil de que la gente lo sume. Cuando algunas billeteras que solamente sean de dinero fiat argentino, peso argentino, empiezan a sumar otro tipo de activos, va a ser una manera de sumarlo. Bien, gracias. Y la última
antes de pasarle la palabra a los decanos y directores, a ver si ellos también quieren. Justo es de Abelardo, que te dice: Luis, hablas de la vinculación del Bitcoin con las remesas, ¿cómo impacta eso en las economías de los países? Bien, lo que está pasando es que los sistemas tradicionales de mandar remesas tienen un gran costo y no son tan ágiles como los sistemas modernos. Entonces, lo que se buscó en el caso de El Salvador es que la gente pueda comprar Bitcoin o sea, se puede comprar Bitcoin de muchas maneras. Una en los cajeros de Estados Unidos, pero también con tarjeta de crédito, y eso le llega directamente a la billetera de quien lo necesita, o sea, la abuelita, la tía, el cholo, el amigo, que uno tenga que mandar esa remesa. ¿Por qué se usó Bitcoin? Bueno, porque el Bitcoin era, en ese sentido, es como bien transparente en todo lo que hemos estado hablando. También porque al no tener, el dólar está legislado en todos lados, porque el dólar es el dólar, en cambio el Bitcoin es un criptoactivo y en muchos casos no tiene fronteras, no hay manejo de que pase una frontera a otra, ¿no? Así que seguramente una de las razones es esa, otra porque en realidad el sistema de acá de El Salvador es mi moneda, podría usar dólar o Bitcoin. Pero bueno, se decidió tener los dos y hacerlo para los dos. De hecho, entonces en este país tenemos las dos mejores monedas del mundo, ¿no? Bueno, maravilloso, creo que ha sido un ping-pong de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Luis. Le dejo la palabra a ver si Juan Antonio, Diego o Cristian quieren preguntarte algo, decir algo, y nosotros desde posgrados nos vamos a quedar para que los que tengan alguna consulta por la Diplo, que esto recién empieza, puedan consultarnos cosas ya más o administrativas o del fondo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí les dejo la palabra. Yo lo invito a Cristian que le haga una pregunta porque le veía la cara de disfrute mientras hablaba Luis. Seguro que le va a hacer una pregunta más interesante que la mía. Si querés, Cristian. Muchas gracias, Diego. Luis, muchas gracias ante todo por dar esta charla en la diplomatura, sabiendo que has pasado ya por la Universidad de Mendoza, por la de Belgrano, y mencionabas que también era tu idea por la Universidad de Buenos Aires. La pregunta puntual es, vos mencionaste la diferencia de Bitcoin con otras monedas y que es totalmente descentralizada. Si considerás que este sistema descentralizado podría ser también apto, El Salvador tiene en su economía un sinnúmero de remesas. Para un país con un modelo o un sistema agroexportador o primario como es el nuestro, como es la Argentina, y que este mecanismo de implementación del Bitcoin pueda ser apropiado para un país que puntualmente tal vez no tiene tal cantidad de remesas como El Salvador y que puntualmente posee bienes de exportación y que no son industriales, que son puntualmente de industria primaria, ¿no? Y que el valor industrial o el valor agregado no es tan significativo como el de los países desarrollados. Bueno, es interesante tu pregunta. Tiene múltiples caras para responderla. Claramente la Sí, tecnología... disculpa. No, decía, disculpa, sí, yo sé que tiene un gran componente de economía, por eso lo que vos referís, y también de regulación legal, pero yo puntualmente, para que vos puedas encararlo tranquilamente, primero desde tu formación técnica, si vos considerás que la implementación como lo hiciste en El Salvador podría ser útil en Argentina, y si vos crees que hay algunas características en particular desde tu percepción técnica que podrían tornar dificultosa o más factible, al igual que en El Salvador, llevarlo a cabo en una estructura de país como es el nuestro. Es correcto. Bueno, voy de lo general a lo particular. De lo general, la tecnología que hace posible que el Bitcoin sea tan exitoso es la blockchain.
Como blockchain estamos de acuerdo que hay muchas cosas que van a estar cambiando gracias a la blockchain que no tienen nada que ver con el Bitcoin. Por ejemplo, el registro del automotor, el registro de las personas, la registración de un contrato inteligente, la compra y venta internacional, el traseado de la vida de un vehículo, de un barco, de un bien, de lo que sea. Eso, indiscutiblemente, eso está pasando y eso tiene mucha resistencia porque está haciendo un cambio notable en la manera de trabajar, ¿no? Y ya no necesitamos tener una base de datos centralizada, está descentralizado y en el universo, ¿no? Ahora, si me voy al otro extremo y me voy a lo que es un Bitcoin, indudablemente uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta que los criptoactivos tienen capital gain. Para los que no son del mundo de las finanzas, significa que si yo compro una acción de Apple en $10 y después sube y baja, pero cuando la vendo en $14, tengo que pagar, en la mayoría de los países civilizados, tengo que pagar impuesto a la ganancia de $4. Gané $4. Puedo haberlo hecho en corto tiempo, largo tiempo, pero a la larga, más o menos, ese concepto es. Eso los estados no están dispuestos a cederlo. Por lo tanto, una ley que diga que el Bitcoin es una moneda de uso corriente no es algo tan fácil de hacer. El segundo punto por lo cual los gobiernos no lo quieren hacer es porque no pueden emitir. Con excepción de unos pocos gobiernos del mundo, la mayoría emiten y generan inflación, más lenta o más rápida, incluido Estados Unidos, donde nosotros buscamos el dólar como refugio. Pero el dólar como refugio, los $5 de hace 5 años no son los mismos que ahora. Si yo hubiera comprado hace 5 años el equivalente, con esos $5 hubiera comprado unos Bitcoin, ahora tendría $20.000, ¿no? Entonces, estamos hablando de una moneda inflacionaria con deflacionaria. Entonces, eso es un poco complicado porque nadie quiere dejar la maquinita, como se le llama vulgarmente. El otro es que necesitas políticos que tomen una decisión fuerte, y son decisiones muy complejas, porque no es fácil tomar decisiones de cortar la maquinita, poner esto y todo lo demás, que en El Salvador, bueno, se hizo, ¿no? Pero ese alineamiento de estrellas que hubo acá no lo veo en otros países fácil. Sí creo que los países van a tener leyes que hagan que los criptoactivos sean más friendly, más amigables para el país. Por ejemplo, como la ciudad de Buenos Aires, que está diciendo que uno podría pagar ciertos servicios con cripto, ¿no? Y la idea es, en vez de achicar el embudo, de agrandar el embudo, vengan a pagarme con lo que tengan. Se me van a venir a pagar. O sea, en muchos países cuando alguien va a pagar, le hacemos que esté afuera y que se llueva y que haga cola y que pierda 2 horas y viene a pagar. En nuestro país el concepto sería al revés. Si venía a pagar, te tendría que poner alfombra roja y darte todo lo posible para que pagues, ¿no? Bueno, entonces esas cosas van a ir pasando. Pero yo no tengo una respuesta muy clara. Los países tienen, los políticos, o sea, muchos te dicen sí, vamos adelante, pero hay muchos intereses cruzados, muy arraigados, como el sistema bancario, que ha cumplido una etapa, pero que está en una etapa de transición, ¿no? Como lo hizo también, no sé, Netflix, o Uber, o con muchas otras empresas que cambian la manera de ver el mundo, ¿no? O rentar un cuarto o un departamento. O la manera de pagar ahora, que llegué a Argentina y me sentía discapacitado hasta que no bajé una aplicación de Mercado Pago para poder moverme en Mendoza, ¿no? Esto va a ser lo mismo, esto va a llegar y va a captar todo. Muchas gracias. Antes de finalizar, Luis, quería hacerte una pregunta, tal vez un poco elemental. Como decía Cristian más temprano, somos todos acá del siglo pasado, así que nos animamos a hacer estas preguntas más elementales. En Argentina yo creo que hay un amor desmesurado
y no correspondido por el físico, el dinero físico, y sobre todo el dólar, ¿no? Hay un amor incomprensible sobre el dólar. Entonces, cuando uno habla de Bitcoin de manera, digamos, coloquial, lo primero que se plantea es, pero ¿cuál es la seguridad de las wallets? ¿Cómo yo estoy tranquilo que voy a mañana ir a buscar mi billetera y va a estar ahí todos mis ahorros? ¿Cuál es la tecnología? Bueno, que está vinculado un poco con los blockchain, pero sé que es un tema largo, pero si nos podés resumir para dejarlo abierto para tus próximas clases. Bueno, indudablemente que el dólar abajo del colchón, como lo indiqué, el colchón bank que cada uno tiene, ha sido el método que hemos usado toda la vida, por los últimos 100 años, no sé, por decir un número, 50 años, el número que quiera. O sea, yo no recuerdo no vivir con esa situación. O sea, siempre llegaba la fiesta y nos íbamos a ir de vacaciones a Reñaca y nos regalaban pesos chilenos o dólares. O sea, y eso era lo que nosotros juntábamos, ¿no? Es una realidad. Creo que la han ido complicando, no sé por qué, esto de los $100, cara chica, cara grande, no 20, no 50, no 10, no 1. Antes agarrábamos todo, ¿no? También es verdad que muchos países ya ven esto como el dinero digital, no quiere decir que, pero es el dinero del país digital. Es verdad, si uno mira, no hay una diferencia de costo entre un billete de 100 y un billete de acá, uno de 50 y uno de 1, ¿no? El papel es el mismo, prácticamente no hay diferencia de costo porque este vale 50 y porque este vale 1, si no hay respaldo. Entonces, pasa siempre por la confianza, ¿no? El dólar nos da a nosotros la ventaja de que si pasa algo en Argentina, podemos rápidamente con el dólar hacer cualquier cosa y sobrevivir. Entonces, tener pesos es difícil. Bueno, alguien dijo, ¿por qué no hacer esto que valga no por la confianza en Estados Unidos, sino en un algoritmo criptográfico que tenga una validez mundial, que no sea un país? Hay personas que son antigobierno, hay personas que son antibanco y hay personas que dicen, si tengo frío, me tapo. Bueno, si veo que el dólar se devalúa, la idea es salirse del dólar también e irse al mundo cripto. El tema es la volatilidad, porque el histórico es que siempre sube. Entonces ahí, cuidado, no estoy hablando que vayamos al 100%, pero si uno habla como persona, uno tendría que tener un abanico de inversión donde haya alguno de los assets que uno tenga sean volátiles, o sea, de alta volatilidad, pero no todos, ¿no? Hay otras monedas que son los stablecoin, que siguen al dólar, menos cuando hay estas crisis que se corrieron. Pero la realidad es difícil. Tu pregunta no me la pusiste fácil. Es una típica pregunta de abogado, ¿no? Así que bueno, mi hermana mayor también es abogada, recibida de la Universidad de Mendoza. El hermano que le sigue a mi mujer es abogado también. Así que bueno, son varios abogados. Bueno, genial, Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente apasionante tu charla, interesantísima. Nos ha dejado muchas ganas de seguir preguntando y aprendiendo. Igual que Cristian, nos has dejado con un montón de interrogantes y con ganas de seguir aprendiendo estos temas que son los temas de hoy, ¿no? Y para entender este mundo que se nos viene. Mejor dicho, que ya está acá, como decía Luis más temprano. Así que realmente muchísimas gracias. Sé que tienen los dos agendas complicadas, así que les agradecemos su tiempo. Y bueno, para los asistentes que se quieran quedar con Valentina y el equipo y Cristian, por si hay preguntas puntuales, administrativas o lo que fuere, quedamos a disposición. Muchas gracias. Juan Antonio, si querés decir algo. Sí, no, yo agradecer mucho y ha sido una charla bien importante, novedosa y que despierta una serie de inquietudes en los participantes, que ese es el objetivo, ¿no?
Ese era el objetivo. Así que bueno, agradezco muchísimo la exposición, lo que hemos escuchado y bueno, nos veremos pronto en algún otro momento. Bueno, muchas gracias y espero Gracias. que muchos de ustedes puedan participar en esta diplomatura y que puedan seguir escuchando. Quizás más adelante pueda charlar de vuelta con ustedes, seguramente sí. Y vamos adelante entonces. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas